¿Qué pasaría si te dijera que dentro de ti existe una fuerza silenciosa que trabaja incluso cuando duermes? Una inteligencia que no se cansa, que no se distrae y que responde fielmente a lo que aceptas como verdad. Este capítulo no habla de milagros lejanos ni de dones especiales reservados para unos pocos. Habla de una ley que actúa en todos por igual. Una ley que Jesús expresó con claridad cuando dijo: «Cree que lo has recibido y te será dado». No como una promesa simbólica, sino como una instrucción espiritual y mental. Aquí descubrirás que la curación no comienza en el cuerpo, sino en la mente, que muchas veces no es el miedo, el diagnóstico o el nombre de una enfermedad lo que mantiene el problema, sino la atención constante que le damos, y que cuando eliges sembrar una idea distinta, una idea de armonía, paz y vida, algo profundo empieza a moverse dentro de ti. Comencemos. Curaciones mentales en la actualidad. Piensa más allá de los métodos tradicionales y recuerda siempre esto: para todo problema existe una respuesta y una solución. Las preguntas más importantes que una persona puede hacerse son simples pero profundas. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente cura? ¿Dónde está ese poder? ¿Cómo se utiliza en la vida diaria? La respuesta es una sola y universal. El poder curativo vive en la mente subconsciente y se libera cuando cambia la actitud mental de la persona. Ningún médico, psicólogo, psiquiatra o practicante espiritual ha curado jamás por sí mismo a alguien. Como dice el viejo dicho, el médico venda la herida, pero Dios es quien la sana. Cada uno cumple su función eliminando bloqueos, ya sean mentales o físicos, para que el principio curativo pueda fluir con normalidad. Ese poder ha recibido muchos nombres: Dios, vida, naturaleza, inteligencia creativa, pero todos apuntan a una misma realidad: el poder subconsciente. Cuando se eliminan los bloqueos mentales, emocionales o físicos, el principio curativo que da vida actúa sin obstáculos. Este poder puede sanar cualquier condición cuando es dirigido correctamente y funciona en todas las personas, sin importar creencias, religión o filosofía. No necesitas pertenecer a ninguna iglesia para que actúe. Tu subconsciente sana una herida aunque no creas conscientemente en él. Las curaciones mentales modernas se apoyan en una verdad fundamental: la mente subconsciente responde de acuerdo con la fe. Por eso, tanto el practicante espiritual como el científico mental siguen el mismo principio bíblico: entrar en el aposento interior, aquietar la mente, cerrar la puerta a las distracciones y concentrarse en la presencia curativa que habita dentro. Desde ese estado de calma, el deseo se transmite con serenidad al subconsciente, confiando en que será respondido según la necesidad. La clave está en esto: imaginar el fin deseado y sentirlo como real. Cuando haces esto, el principio infinito de la vida responde. A eso se refiere la enseñanza. Cree que ya lo has recibido, y así será. Este es el fundamento de la terapia de la oración y de toda curación verdadera. Un solo proceso de curación y la ley de la creencia. Existe un único principio curativo universal que actúa en todo y que puede ser dirigido conscientemente para bendecir la vida de muchas maneras. Aunque hay múltiples métodos, enfoques y técnicas para usar este poder, el proceso es uno solo: la fe. Todo lo que ocurre en tu vida se manifiesta de acuerdo con aquello que crees. Todas las religiones expresan distintas formas de creencia, pero la ley que gobierna la vida es siempre la misma: creencia. Lo que crees sobre ti, sobre la vida y sobre el universo determina tus resultados. Cuando la Biblia habla de fe, no se refiere a rituales, fórmulas o instituciones, sino a la creencia en sí misma, al pensamiento aceptado por la mente. La fe no es algo externo, es un acto interior. Es un pensamiento que dirige el poder del subconsciente hacia cada área de tu experiencia, siguiendo tus hábitos mentales. Por eso la Escritura afirma: al que cree, todo le es posible. Marcos 9, 23. Creer en aquello que te daña no tiene sentido. No es la cosa externa lo que afecta tu vida, sino la creencia que alojas en tu mente. Todo lo que experimentas,
Cada acción y cada circunstancia no son más que reflejos de tus propios pensamientos en acción. La dirección consciente de la mente en la curación. La terapia de oración o meditación es el uso armonioso y consciente de la mente consciente y la mente subconsciente con un propósito claro. No se trata de repetir palabras, sino de saber qué haces y por qué lo haces, confiando en la ley de la curación. A este proceso también se le llama tratamiento mental u oración científica. En esta práctica, eliges de manera consciente una idea, una imagen o un estado que deseas experimentar. Al sentir ese estado como real, transfieres la idea al subconsciente. Si permaneces fiel a esa actitud interior, la respuesta llega. La oración, en este sentido, es una actividad mental clara, dirigida y con un objetivo definido. Si decides sanar, comprendes que la enfermedad tiene su origen en pensamientos de miedo alojados en el subconsciente. Al liberar la mente de esas ideas negativas, permites que la curación ocurra. Por eso recurres al poder curativo interior, recordándote la inteligencia infinita que vive en ti y su capacidad para restaurar toda función del cuerpo. Cuando aceptas esta verdad, el miedo comienza a disolverse. Las creencias erróneas pierden fuerza y son reemplazadas por pensamientos de vida. Agradece de antemano la curación, aparta tu atención del problema y vuelve a la oración con serenidad. Mientras oras, rehúsa por completo enfocarte en lo negativo o dudar del resultado. Esta actitud crea una unión armoniosa entre el consciente y el subconsciente, liberando el poder curativo que ya habita en ti. Curación por fe y el funcionamiento de la fe ciega. La llamada curación por fe, en su sentido popular, no es la fe profunda de la que habla la Biblia, ni el conocimiento consciente de cómo interactúan la mente consciente y el subconsciente. Muchas veces, el sanador no comprende realmente las fuerzas que actúan, simplemente afirma tener un don especial, y es la fe ciega del paciente la que produce el resultado. A lo largo del mundo, distintos rituales han generado curaciones, danzas, conjuros, reliquias, velas, incienso o brebajes de hierbas. El método en sí no es lo importante. Lo que realmente sana es que la persona crea sinceramente en ese proceso. Cualquier práctica que logre llevar a alguien del miedo y la preocupación hacia la fe y la esperanza activa el poder sanador interno. Muchos confunden el éxito con la verdad absoluta del método, pero el resultado no prueba que la explicación sea correcta. Un ejemplo claro es el caso de Franz Anton Mesmer, quien en el siglo XVIII afirmaba curar enfermedades mediante imanes y luego solo con pases de sus manos. Atribuía sus curaciones a un supuesto magnetismo animal. Aunque se comprobó que muchas personas sanaban, una comisión científica concluyó que no existía evidencia de ese fluido y que los efectos provenían de la imaginación y la sugestión. Más tarde, el Dr. Braid demostró que esos mismos efectos podían lograrse mediante hipnosis, confirmando que las curaciones no dependían de un poder externo, sino de la sugestión aceptada por el subconsciente del paciente. La fe ciega funcionaba, pero ni el sanador ni el enfermo entendían realmente el mecanismo. La mente no es buena ni mala, es una fuerza neutral de la naturaleza. Todo depende de cómo se utilice. Cuando la mente se relaja y acepta una idea, el subconsciente comienza a trabajar para manifestarla. Por eso, al cambiar y sostener nuestros pensamientos, también transformamos nuestro cuerpo, que se renueva constantemente. Usada con conciencia, la mente puede bendecir, sanar e inspirar. La fe subjetiva. La mente subconsciente es influenciada tanto por las creencias de la mente consciente como por las sugestiones que provienen de otras personas. Por eso, aquello que aceptas como verdadero, ya sea de forma activa o pasiva, termina dirigiendo al subconsciente y manifestándose en tu experiencia. La fe que actúa en la curación mental es una fe subjetiva. No depende del razonamiento lógico, sino de eliminar la resistencia de la mente consciente. Aunque lo ideal es que ambas mentes acepten la fe, no es estrictamente necesario. Basta con que la mente consciente se relaje, se aquiete y entre en un estado pasivo, similar al adormecimiento, donde el cuerpo y la mente se vuelven receptivos.
En ese estado, el subconsciente acepta las ideas sin discutirlas. Un ejemplo claro es el de un hombre que fue curado por un clérigo, aun cuando no creía en absoluto en lo que éste decía. Sus palabras incluso le parecían absurdas. Sin embargo, la curación ocurrió. La razón es sencilla: el clérigo logró llevarlo a un estado de calma profunda, donde no pensara ni resistiera. Ambos entraron en una actitud de paz y pasividad, y el clérigo afirmó repetidamente, con serenidad, que el hombre gozaría de salud perfecta, armonía e integridad. Al finalizar, el paciente sintió un alivio profundo y la salud se restableció. La fe subjetiva del hombre se manifestó en su pasividad. Al no oponerse, las sugestiones de salud llegaron directamente a su subconsciente. Las dos mentes establecieron una conexión, y el subconsciente actuó en coherencia con esas ideas. Si el paciente hubiera discutido mentalmente o cuestionado la teoría del clérigo, habría creado una autosugestión contraria que habría bloqueado el proceso. Pero en ese estado de semi-inconsciencia, la resistencia del consciente se redujo al mínimo. El subconsciente permaneció abierto y la curación se produjo de forma natural. El significado del tratamiento a distancia. Cuando alguien a quien amas está enfermo y no puedes estar físicamente a su lado, no significa que estés impedido de ayudarle. La fe y la oración no dependen de la distancia, porque no es la presencia física la que obra la curación, sino el poder interior que actúa a través de la mente. Existe una sola mente creativa, y esa mente opera sin límites de tiempo ni espacio. La ley creadora de la mente funciona siempre que tú generes en tu interior un estado de fe, armonía y confianza. Cuando produces esa convicción interna, la respuesta es automática. Esa fe, alojada en tu subconsciente, actúa también sobre el subconsciente de la otra persona, porque ambos participan de la misma mente universal. No hay realmente un tratamiento ausente frente a uno presente. La mente infinita es omnipresente y actúa en todas partes al mismo tiempo. No se trata de enviar pensamientos a otro lugar, sino de tomar conciencia de la salud, la paz y el bienestar como realidades presentes. Al asumir internamente esas cualidades, estas se manifiestan de forma natural en la experiencia de la persona por la que oras. Un ejemplo claro es el de una mujer que vivía en Los Ángeles y supo que su madre, en Nueva York, había sufrido una trombosis coronaria. Al no poder viajar, decidió orar con plena convicción. Reconoció que la presencia curativa estaba donde estuviera su madre y que las condiciones del cuerpo no eran más que reflejos del pensamiento interior. En su mente sostuvo imágenes de integridad, armonía y salud perfecta, afirmando que una inteligencia divina guiaba a los médicos y a todos los que la atendían. Repitió esta oración varias veces al día, con fe sincera y sin dudar. Días después, la madre se recuperó de manera notable, sorprendiendo incluso a su médico, quien reconoció la fuerza de su fe. La certeza que la hija aceptó en su mente puso en movimiento la energía creadora del subconsciente universal. Esa energía se manifestó en el cuerpo de la madre como armonía y restauración. Aquello que la hija sintió como verdadero se convirtió en realidad en la experiencia de su madre. La liberación del poder activo de la mente subconsciente. Una psicóloga recibió un diagnóstico difícil. Una biopsia reveló células cancerígenas en uno de sus órganos vitales. El tratamiento recomendado era doloroso y riesgoso, así que antes de aceptarlo, decidió recurrir a un camino distinto. Cada noche, justo antes de dormir, repetía con calma y convicción una afirmación sencilla, que cada célula, nervio, tejido y órgano de su cuerpo estaba recuperando su integridad, su armonía y su perfección natural. Un mes después, las pruebas médicas confirmaron algo sorprendente. Las células cancerígenas ya no estaban presentes. La curación era completa. Cuando le preguntaron por qué hacía sus afirmaciones antes de dormir, respondió algo muy revelador. Una vez que la mente subconsciente se pone en movimiento en una dirección, continúa trabajando durante el sueño. Por eso, decía ella, es tan importante darle a la mente una idea sana, constructiva y beneficiosa antes de cerrar los ojos. Si llenas tu mente de imágenes negativas,
Estas tienden a tomar forma, pero si la llenas de las grandes verdades de la vida, amor, orden, equilibrio y confianza, liberas la actividad curativa de tu mente subconsciente y avanzas con mayor luz y serenidad.